le puse mal. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios y quiero iniciar preguntándoles, bueno, es el último sábado del año, ¿verdad? Posiblemente la mayoría a lo mejor enfrentamos muchos problemas, a lo mejor tenemos muchas cargas y a veces decimos, esperamos que venga el año nuevo para que vengan nuevas cosas, ¿verdad? Hay como que esa ilusión. Y déjenme mostrarles, hay gente que son aficionados a cargar cosas. ¿Se alcanzan a ver ahí? ¿Sí? Por favor. Por ejemplo, esta persona, Dimitrios Topalas, de allá de 1906, siglo pasado, él llegó a levantar 142.5 kilogramos. ¿Ya? Gente que pues le gustaba. Vamos a otro, por favor. Ya es moderno. ¿Sí? Brian Cameron es un estadounidense. Él levanta un peso muerto 392, a los que son aficionados a cargar cosas. Peso muerto es aquí nada más, ¿verdad? 392 kilos. En bancas 352. Vamos al siguiente. Tenemos otro, Andy Bolton, un inglés que en 2009 estableció un récord mundial. El peso muerto 57 kilos, ¿sí? Se ve bastante corpulento, ¿verdad? Pero bueno, les gusta hacer esto, ¿no? Creo que ahorita el récord ya anda un poquito más, ya casi llegando a la media tonelada, me imagino. Sí, vamos a... Ok, aquí hay otro, Ryan Shaw, estadounidense, peso muerto 454, ¿sí? O sea, es bastante peso, ¿verdad? Ajá. Y yo no sé si a ustedes les gustaría, pues, por ejemplo, cargar ese peso, ¿no? Es bastante, ¿no? Bastante peso. Y he visto que carga bastante también son la gente que trabaja en la construcción, con mucha facilidad, ¿no? Un bulto de 50 kilos, parece que están cargando algo muy ligero, ¿no? Pero bueno, es gente que les gusta, ¿qué? Llevar cargas, ¿ah? ¿Hay algún otro? Pasamos al siguiente. Ok, bueno, aquí hay otro Goliat, aunque no sabemos cuánto cargaba, pero medía 3 metros, su coraza pesaba 55 kilos y tan solo el asta de su lanza pesaba 7 kilos. Entonces, por la estatura, pues este hombre yo creo que cargaba todavía mucho más, ¿verdad? No tenemos algún dato así específico, pero bueno, por lo menos saber su altura y lo que él traía encima nos da una idea que también era alguien que tenía la capacidad de cargar mucho. Muy bien, vamos al siguiente, por favor. Hay algo interesante. Ahí en Mateo 10:38 el Señor Jesús dijo algo muy interesante. Y el que no toma su cruz y sigue pues de mí, dice, no es digno de mí. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué Jesús nos pide cargar una cruz? Y en cierta manera preguntar, bueno, ¿y qué tipo de cruz es la que Él quiere que carguemos? Si ustedes se dieron cuenta en la lectura bíblica, el pastor que tuvo favor de leer, dice que Jesús cargó su cruz. Y él nos pide ahí que el que no toma su cruz y lo sigue, dice que no es digno de qué. No es un fiel seguidor. Así es que en esta mañana me gustaría por lo menos reflexionar un poco sobre qué cruz es la que Dios quiere que carguemos. Posiblemente a lo mejor es una cruz que no es la que nosotros pensamos, ¿verdad? Decía por ahí un pastor, dice, yo tengo tantos problemas que a veces no puedo con ellos. ¿Verdad? Así es que vayamos a la siguiente.
Hay otra cita en Mateo 16, 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. No sé si empiezan a descubrir algo interesante en ese texto que Jesús está asociando con la cruz. Dice: niéguese a sí mismo. Dice: y tome su cruz y entonces sígame. Como que no podemos seguir a Jesús si no tomamos ¿qué? Primero la cruz. Parece que es así. A ver, tenemos por ahí otra cita, Paco, por favor. En Marcos, ¿qué? 10:21, es mejor que yo, ¿verdad? Entonces dice ahí Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás ¿qué? Tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando ¿qué? Tu cruz. ¿Se acuerdan a quién se lo dijo esto? Al joven rico. Yo pensaba, bueno, pues si ya vende todo, pues ya quedó, ¿no? El asunto solucionado y ya te sigo, Señor. Pero dice: vende todo lo que tienes, ¿sí? Dalo a los pobres. Y entonces dice: pero toma tu cruz y ya ven en pos de mí. ¿Qué les parece? Como que parece que es otro requisito que el Señor está pidiendo. Porque le he dicho que una cosa te hace falta. Y le dijo cuál era. Pero también le dijo que debería ¿qué? Tomar su cruz. Ahora, valdría la pena, por ejemplo, reflexionar, hablar de la cruz, porque no es lo mismo hablar de la cruz hoy que hablar de la cruz en el tiempo de Roma. ¿Por qué Jesús habló de llevar una cruz? ¿Qué quiere decir la cruz? ¿Por qué no analizamos un poco lo que era la cruz en aquel tiempo? Miren, por ejemplo, la cruz, ya muchos siglos antes, los persas la utilizaban para poder ejecutar a criminales. Era común. No fueron los romanos quienes podríamos decir, la originaron, sino que ya muchos años atrás también. En el 332 fue adoptada por Alejandro Magno, y también la utilizó para poder pues ejecutar a los criminales. Ya en tiempos de Jesús, bueno, pues podemos decir que era un método común de ejecución. Era común. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, tenemos algunos registros históricos. Séneca, un filósofo y escritor romano, en una obra que se llama Consolación a Marcia, él describe lo siguiente: allá veo cruces de muchos géneros, que varían, dice, según el capricho de los tiranos. Este pone cabeza abajo a los que quiere colgar, aquel los empala por los órganos genitales, este otro, dice, les extiende los brazos en el patíbulo. Quiere decir que era algo muy común, la cruz. Y yo no sé si en algún momento, cuando Cristo hablaba de la cruz, quienes lo escucharon pensaron en lo que implicaba una cruz. Vamos a... Por ejemplo, años atrás, antes del nacimiento de Cristo, hubo una rebelión de esclavos, y fue lidiada por Espartaco. Hay hasta películas de eso. Y entonces, pues, casi durante 2 años estuvieron contra Roma, y en algún momento, bueno, pues se impuso el imperio, y dice la historia que en la Vía Apia crucificaron, hablan de 6,000, ¿sí? Durante después de haber vencido a aquellos esclavos, ¿no? La siguiente, la Vía Apia era una de las principales avenidas, podemos decir, o carreteras que unían el imperio, ¿no? Entonces imagínense a través de toda la avenida. Sí, algunos dicen que eran más de 2,000, hay otros registran que eran como 6,000, pero todos fueron ¿qué? Crucificados. Así es que era ¿qué? La cruz era algo muy común en aquel tiempo, ¿sí?
Bien, vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué podemos decir lo que implicaba la cruz? Algunas ideas que podemos decir que están plasmadas. Lo que quería decir, por ejemplo, es poner a la víctima a una muerte lenta. Regularmente, por ejemplo, una manera de ejecutar a alguien era, pues, llevarlo a la guillotina, ¿no? Cortarle la cabeza. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Rápido puede decir la muerte. Pero hablar de que alguien muriera en la cruz implicaba que una muerte lenta. También quería decir que había que dar el ejemplo a los demás para que no se rebelaran. Por eso les decía que aquella masacre, podemos decir, donde mataron a más de 2,000 crucificados en la Vía Pía, pues era para que la gente que pusiera un camino, una avenida, una carretera, pues fácilmente podía decir, pues no tan fácil, ¿no? Había que rebelarse ante el imperio de Roma, ¿verdad? También otra de las cosas que era una de las formas más vergonzosas y humillantes. Ahí donde ahorita leímos de este filósofo romano, los soldados eran muy sádicos y había algunos que clavaban los genitales, ¿no? Ahora, esto es interesante también porque el hablar acerca de algo vergonzoso y humillante siempre al crucificado lo desnudaban. Y era muy común, previo a la crucifixión, había que flagelarlo. Así es que era una de las formas, podemos decir, la más humillante del tiempo. Y lo que implicaba, pues, era la pérdida del honor. Por ejemplo, a un ciudadano romano no lo podían crucificar, salvo que hubiera habido se hablaba de alguna traición. Entonces ahí hasta se le decía que perdía el honor de ser romano, ¿no? Y entonces sí lo crucificaban. Pero aquí el romano que iba a ser muerto, no lo mataban así, le podían, pues, tal vez cortar la cabeza, a lo mejor de una manera más honorable, si podemos decirlo así, pero no podía no era candidato para ser crucificado. Y bueno, otra de las cosas es exhibir el estatus social del criminal. Era muy común, por ejemplo, pues los que eran esclavos, ¿sí? Pues matarlos así. Así es que tenía muchas implicaciones el que alguien muriera de esa forma. No cualquiera, podemos decir, morir así. Y miran ahí en Juan 19:17, aquí tenemos la cita, dice ahí que Cristo cargó su cruz. Salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Ahora, pues aquí hay muchas cosas que nos invitan a reflexionar. Simplemente la cruz que llevaba Jesús era de él, ¿verdad? Pero dice que Cristo cargó su cruz. Ahora, algo importante que me gustaría que viéramos. Vamos a la siguiente, Pablo, por favor. Que dice Elena de Huay, deseado a todas las gentes. Pero cuando después de la segunda flagelación, fíjense, a Jesús lo flagelaron 2 veces. La cruz fue puesta sobre él. La naturaleza humana, dice, no pudo soportar más, y Jesús cayó desmayado bajo la carga. Cristo no pudo soportar, ¿verdad?, el peso de la cruz que llevaba. Dice que la naturaleza no aguantó y por eso cayó. Y ahí encontramos al Cireneo, que le pidieron que ayudara a cargar la cruz. Era muy común, lo que se cuenta es que no cargaban toda la cruz, solamente una parte que se llama el patíbulo, que era la parte horizontal, que era la que cargaban. Y así iban a llegar hasta el lugar de ejecución. Pero bueno, Jesús me llama la atención que Jesús cayó porque no soportó el peso de la cruz. Ahora recuerden, había sido juzgado de noche,
había sido flagelado 2 veces. Y bueno, Jesús era un hombre saludable y era un hombre muy fuerte. Pero a pesar de eso, y la condición física como estaba, no soportó la cruz que pusieron sobre él. Vamos adelante. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre, dice, yo hago siempre lo que le agrada. Aquí hay algo en lo que yo quisiera detenerme, hermanos. Esta es una expresión que Jesús hizo durante su ministerio y me llama la atención porque dice que él siempre hacía lo que a Dios que le agradaba y expresaba la seguridad de que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él hacía ¿qué? Lo que a Dios le agradaba. Y bueno, encontramos una relación muy interesante de Jesús con el Padre, porque Jesús mantenía una comunión y él estaba seguro que Dios que estaba con él. No sé si recuerdan cuando resucitó a Lázaro, dijo, gracias te doy porque me escuchaste. Ajá. Sabía Jesús que al estar en comunión con su Padre, sabía que él lo estaba escuchando. Y es interesante que Jesús dice que declara que Dios estaba con él porque él hacía lo que le agradaba. Ahora, hay un momento muy, muy crucial en la vida de Jesús que es el Getsemaní, donde él dice que está muy triste hasta la muerte. Y hay una declaración, Paco, por favor. Hablando de Getsemaní, dice Leonard White, pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Yo les pregunto, ¿Jesús fue considerado transgresor ya en la cruz o antes de la cruz? ¿Dónde decidió Jesús si realmente tomaría el lugar nuestro o regresaba al cielo? Fue en Getsemaní. Ahora, es interesante ver que en este momento Jesús siente que no está agradando a Dios. ¿Sí me explico? Que él se siente como un ¿qué? Como un transgresor. Ahora, nosotros sabemos bien, bueno, que el caso de Jesús es un caso muy interesante de analizar, porque él murió muy rápido, ¿sí? Y Elena White dice que la pesa del pecado era tan fuerte que apenas el dolor físico lo podía sentir. Quiere decir que la carga del pecado era enorme. ¿Qué cruz nos pide Jesús llevar, hermanos? ¿Será una cruz como la que él llevó? Porque dice que la cruz que él llevó no la aguantó. Y él se sintió que Dios ya no estaba con él. Vamos a la siguiente palabra. Miren lo que encontré, un pensamiento. No sé quién lo escribió, no viene el autor, pero me llamó la atención lo que dice, nadie conoce mi verdadero yo. Nadie sabe cuántas veces he llorado sola en mi habitación. Nadie sabe cuántas veces he perdido, dice, las esperanzas. Nadie conoce los horrorosos pensamientos que pasan por mi cabeza cuando estoy triste. Nadie me conoce. Habla de alguien que enfrenta algo terrible, ¿no? ¿Ya? Vamos a la siguiente, otro pensamiento. Tampoco sé quién escribió, pero me llamó la atención. Dice, sé fuerte, no importa lo que estés atravesando, sé fuerte, nada es permanente, todo es temporal, cada cosa pasará
y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sea. Aprovéchalos, vívelos, sonríe, vence tus temores, llora si tienes que hacerlo, saca lo que llevas dentro, pero jamás te caigas, pues en esta vida no tendrás cargo mayor que no puedas soportar. Y viene a mi mente el profesor Braulio Pérez Marcio, en ese libro que escribió Cartas a mis hijos. Él habla acerca de un hombre que no estaba a gusto con la cruz que llevaba. ¿Sí la recuerdo? ¿Sí? Y que creo que fue un sueño que él tiene, pero resulta que pues pide a Dios que le cambie la cruz. Y bueno, dice el relato que 2 veces le cambió la cruz. Y finalmente él pidió que le regresaran la que traía, porque era la única que podía llevar. ¿Verdad? Hay otro pensamiento, bueno, este ya, podemos decir, tiene autor, ¿sí? Habacuc 3. ¿Lo han leído? Sí. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres, dice mi Salvador. Dios mío, ¿tú me qué? Me das fuerzas. Amén. Esa es una promesa, hermanos. ¿Verdad? Todavía no descubrimos qué es la cruz que quiere que Cristo llevemos, ¿eh? Ahorita les voy a decir. Otro texto también, se lo sabe Juanito de memoria, me acuerdo que lo ha repetido. Aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruye. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. ¿Qué les parece? Son promesas del Señor. Amén. Vamos ahora sí, aquí sí quiero que nos detengamos un momento. Fíjense, este está en Joya de los Testimonios, página 619, en el tomo 4. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Y sígame. No es preciso que nos hagamos cruces, ni que vistamos telas de saco, ni tampoco que nos pellizquemos o nos neguemos los alimentos saludables y nutritivos. No debemos encerrarnos en monasterios, lejos del mundo, sin hacer el bien a nuestros semejantes, pensando que esa es la cruz de Cristo. Tampoco se nos pide que expongamos la salud y la vida innecesariamente, ni que subamos la colina de la vida cristiana con llantos, sintiendo que es un pecado estar alegre, satisfecho, feliz y gozosos. Estas son cruces que nos habremos hecho nosotros mismos, pero no son la cruz de Cristo. ¿Sí? Esas no son ¿qué? Las cruces. ¿Qué les parece? Déjenme, para terminar, contar una historia y ahorita al final les dejaré el último texto. Había 2 hombres, 2 jóvenes. Allá es creo que una como leyenda, allá en Inglaterra. 2 jóvenes que, pues, no sé si los malos consejos los llevó a decidir robar ovejas. Y bueno, se dedicaron a robar ovejas. Y le robaban algún dueño por aquí, alguno por allá. Y bueno, esto se regó en la comunidad de que había gente que estaba robando ovejas. Y como son las cosas de la vida, no siempre
sale uno avante, ¿verdad? Y más, podemos decir, andando en el camino que Dios no desea que andemos. Finalmente la justicia los atrapó. Y como una manera para que la gente se diera cuenta, yo creo que escarmiento para ellos, los marcaron en la frente y le escribieron las iniciales, en este caso en inglés, sheep thief, ladrón de ovejas. Así es que bueno, era fácil de conocer. Imagínense cuando los veían, pues se avergonzaban, digamos, se tapaban la frente de que eran ladrones de ovejas. Pasó el tiempo y por alguna razón tuvieron contacto con personas cristianas y descubrieron ellos que había algo especial en Jesucristo. Aceptaron aquella, podríamos decir, aquel tesoro tan valioso como dice la Biblia, ¿no? La perla de gran precio, y su vida, dice, relata que había un brillo especial en sus ojos. Y bueno, pasó el tiempo, ya cada quien hizo su vida, se casaron, no sé si yo creo que fueron a otro lugar, porque bueno, donde habían estado pues eran conocidos por los ladrones de ovejas. Y entonces ya siendo grandes, personas muy amables, eran cristianos, eso me llama la atención, se habían vuelto cristianos, y los dos vivían en la misma aldea, lugar, y entonces pues la gente les llama mucha atención cómo eran ellos, ¿verdad? Y entonces alguien por ahí dijo, les llamó la atención, ¿y por qué están marcados en la frente? ¿Por qué? Y entonces, pues no sé, a alguien por ahí se le ocurrió, dice, es que son las siglas de santo, ST. ¿Sí? Porque la vida que ellos vivían reflejaba que lo que la gente veía. Y entonces alguien dijo, no, es que estos son santos. ¿Sí? Y bueno, fueron conocidos así. ¿Pero qué fue? Porque Cristo los había transformado. Y miren esto último, hermanos. Dice ahí, llevar la cruz de Cristo es controlar las pasiones pecaminosas, practicar la cortesía cristiana aun cuando sea inconveniente, ver las carencias de los que están necesitados y en apuros, y en negarnos a nosotros mismos para aliviarlos. Por eso dijo Jesús, niégate a ti mismo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.